Soy Christopher Lee. Acompañadme durante 100 años de terror. Años de terror. Brujas. A lo largo de la historia, la mujer ha tenido en las películas de fantasía y terror un papel secundario que ha reflejado la situación que tradicionalmente ha debido afrontar en la vida real. La brujería existe y no solo en las películas. Los que la practican la llaman la religión primitiva porque sus raíces son anteriores al cristianismo. La brujería es el culto pagano al sol y la luna, las estaciones, la propia tierra, los ritos mágicos, la invocación a antiguas deidades como Diana, diosa de la caza, o Pan, dios astado de los bosques. La imagen mítica de la bruja decrépita que practica sus ritos arcanos en soledad tiene un origen real. Como es natural, cuando uno se arriesga a ser ejecutado por practicar una religión, uno tiende a volverse cauto, y la propia cautela indica a los extraños que puede estar pasando algo terrible. Tetragrammaton, Tetragrammaton, Mephroton Satla, Metheos Sabaoth, oh powers of darkness, let the spirit of Ilsa sink deeper, deeper into this mortal form. Helene, be as though you never were. Spirit of Ilsa, see through these eyes, speak through these lips. Do my bidding, for only then shall you find release from your torment. You are becoming stronger now. Quite strong. Soon you shall have the strength to carry out my vengeance. Vengeance. And the dark powers will set you free, for I have promised them a richer prize. You've lived here slightly more than 2 years. Your name is Katerina, and you originally come from Colburn, where you were quite unpopular because of certain activities. They call you Katerina the Heretic, the Witch. They were fools. Los celotes se basaban en el mandato que figura en Éxodo 22, versículo 18, para razonar la persecución de las brujas. De hecho, esta era una traducción deliberadamente errónea. El original decía beneficus, que en latín significa el que envenena la sangre. Dicho de otro modo, los envenenadores debían ser ejecutados. Determinados a erradicar la religión primitiva, los traductores bíblicos alteraron deliberadamente el significado, relegando a la brujería a las tinieblas. La cita traducida justificaba moralmente 3 siglos de atroz sufrimiento. No permitirás
que una bruja viva. I sentence you to hang by the neck until you are dead. Los que nos hemos especializado en este género no estamos de acuerdo en que se emplee el término película de horror. No es acertado. Horror sugiere asco o revulsión, y ese no es el objeto de estas películas, al menos en su mayoría. El verdadero horror era el inquisidor. It's a sacred duty to tell us the truth. Name just one of your accomplices and the executioner will stop the torture. Confess that you've been guilty of witchcraft. We must not let her die yet. I want confessions, not corpses. When you asked me 3 years ago to become my pupil, I warned you not to see an idol in me. On the difficult path we are going to go together, I said. Many innocent people are going to die. I said that to you. I remember the day. Stop that witch! I am the witch finder in this town. Is that clear? Tear out my tongue, but before you do, I'll make them laugh. I'll tell them you rape women, you burn innocent people, that you kill for money, that you're impotent. Cuando se ejecutaba a una bruja, su tierra y sus propiedades eran confiscadas. Y claro, el inquisidor debía ser recompensado. Después de todo, estaba trabajando para mayor gloria de Dios. The prisoner has been sentenced to have his head cut off according to the law of the land. It has also been decreed that all his earthly possessions be delivered to the church for safekeeping until disposed of by the Lord Bishop. En Inglaterra, Francia, América, España y Alemania, los inquisidores elevaron la tortura al rango de arte. Con el suficiente tiempo y dolor, podían hacer que cualquier persona confesase cualquier cosa. De los miles de personas sacrificadas para purgar la sociedad de lo que la Iglesia consideraba pernicioso, la más trágica fue Juana de Arco, una joven campesina francesa que dirigió al ejército francés a la victoria, sin negar jamás cuáles eran las voces que la inspiraban. How do you know that your voices come from God? My lords, I have answered these same questions at Poitiers. We are your judges now, and you must answer us. But you are not fitted to be my judges. Fue interpretada en la pantalla por Ingrid Bergman, Jean Sever y de todas las actrices, la sensual Hedy Lamarr. La legendaria actriz italiana Falconetti fue protagonista de una emotiva recreación dirigida por Carl Dreyer en 1928. Utilizando fundamentalmente primeros planos, la película incidía en la naturaleza humana y el profundo horror que supone ser quemado vivo. You are about to enter hell. Vincent Price hizo el papel de Matthew Hawkins en The Conqueror World, aunque el director Michael Reeves quería tener a Donald Pleasence en su lugar. You will each be tied in a prescribed fashion and cast into the moat. La película fue llamada en América El Gusano Vencedor para establecer una conexión con Edgar Allan Poe. Look for the devil's marks upon him. Get on with your task. Men sometimes have strange motives for the things they do. I know. Michael Reeves no sabía tratar a los actores. Nunca lo había hecho, solo había hecho una película. Cuando empezamos a rodar solo tenía 20 años, creo. Y nos ponía muy nerviosos. Solía acercarse a ti y decirte lo que no se le debe decir a un actor, lo que le hace perder la seguridad. Probablemente Vincent era mejor porque sabía controlarle.
En eso Vincent era un maestro y no le dejaba aferrarse a ciertos manierismos que tenía. Nos llevábamos como el perro y el gato, pero yo accedía a hacer lo que él quería. Creo que entendí lo que él quería conseguir y creo que es una de las mejores actuaciones que he hecho, además de que creo que es un clásico en su género. He's a man who's out to kill both of us. And it appears to me that we should take steps to see to his death first. Who spurs the beast the corpse will ride? Who cries the cry that kills? When Satan questioned, who replied? Whence blows this wind that chills? What if there is a power that we know nothing of? En Cry of the Banshee, Vincent protagonizaba una historia de ceremonias paganas y culto a la religión primitiva. He's from the house. Wait! She's bewitched. Chris demostró su ingenio al incluir elementos de la religión primitiva, previa al cristianismo, porque todo el mundo la rechaza. Al incluirla, creo que le dio algo especial a una película que no era más que un guión televisivo. I curse Lord Edward Whitman. I curse his flesh, his blood. I conjure you, Lord Satan, send me an avenger. Ya estaba contratado para AIP como una especie de personaje de plató. Así, en el programa televisivo, el actor establece sus criterios y la clase de cosas que va a hacer, lo cual enriquece mucho un rodaje. I will kill as many of you as I need to. Las confesiones que se arrancaban al torturado contienen las típicas imágenes populares de la brujería: el gato negro, una marmita humeante llena de extrañas pociones, la bruja encorvada con su escoba voladora y los orgiásticos aquelarres donde las brujas adoraban a Satanás. La película muda de Benjamin Christian's Axam, Brujería a lo largo de los tiempos, era a la vez sugerente y sensata respecto a este tema. La espectacular primera parte ofrece explicaciones modernas, alucinación, malinterpretación o simplemente fantasía. Los dioses de la antigua religión se convierten en los demonios de la nueva. Así ocurrió con el culto a la fertilidad y el advenimiento de la cristiandad. El dios astado representaba el abandono salvaje, la lujuria, el poder masculino de procreación, y a menudo se le representaba con pezuñas, cola, cuernos de cabra o alguna combinación fantástica semejante. Una imagen tan animal no podía ser aceptada por la cristiandad. Así pues, la Iglesia la empleó para describir a Satanás, quien anteriormente había sido representado con forma humana o en ocasiones como una serpiente. Los juicios por brujería eran una oportunidad para explorar la idea de reencarnación. Había un libro que creo que se titulaba Brady Murphy, y en el que se sostenía que se podía volver atrás en el tiempo mediante la hipnosis o algo así. Así que Chuck y yo tuvimos la idea de hacer un guión sobre eso, que se llamaba The Hypnosis of Diana Love. Lo que pasa es que después de terminar la película, en la que Pan Duncan volvía a la Edad Media, el interés por la reencarnación y la hipnosis se había desvanecido. Así que simplemente cambiamos el título por The Undead y sacamos la película sin más. Por lo que yo sé, The Undead es la única película de terror escrita en verso. Así la escribió Chuck Griffey. Jack Spratt would eat no fat, his wife would eat no lean, and so betwixt the two of them, they licked the coffin clean. When Ronnie decided that Cuando Ronnie decidió que quería conseguir un efecto totalmente diferente en esa partitura, me preguntó si yo lo haría. Yo le dije que sí, y lo que hicimos fue lo siguiente. Él escribió fragmentos para un coro de 14 voces y yo canté las 14. No todas al mismo tiempo, claro.
Now because I love thee, because I must help thee, I am a witch. Witch? I am thy match, witch. You will make me a fine opponent. Uno de los mejores papeles que he tenido fue en The Wickler Man, escrita por Anthony Shaffer, quien ya había escrito la ingeniosa obra de misterio El Sabueso. The Wickler Man trata del choque entre las creencias paganas y el cristianismo cuando estos se encuentran frente a frente. God in heaven, even these people can't be that mad. I am here to investigate the disappearance of a young girl. Where is Rowan Morrison? If Rowan Morrison existed, we would know of her. I suspect murder. Sergeant, I've already told... In the name of God, woman, what kind of mother are you? That can stand by and see your own child slaughtered? You are the fool, Mr. Howie. El productor Peter Snell y el director Robin Hardy describieron las creencias paganas con absoluta precisión. No era una película comercial, pero tenía momentos de terror, sexo, sátira, canciones y un momento culminante perfectamente lógico en el que un recto policía cristiano descubría que... Oh my God! Pero esto sería contar el final. Eye of the Devil también hablaba de la supervivencia en los viejos tiempos, pero es más notable por su macabra conexión con el verdadero terror. Catherine. Oh, dear. Help me. I am helping you, Catherine. Just a few more steps. Sharon Tate fue asesinada 2 años más tarde por una secta encabezada por Charles Manson. El marido de Tate, Roman Polanski, dirigió el clásico del miedo paranoico La semilla del diablo. Al final de la película hay una escena muy dramática. Mia entra en la habitación. Se ve rodeada de gente que son más o menos sus enemigos. Nosotros, el público, estamos con Mia, es decir, con Rosemary. Y vemos toda la película desde su punto de vista, como en el libro. Más que ninguna otra película moderna, esta estableció la errónea conexión entre brujería y culto satánico. Había mucha emoción. Yo misma no sabía qué iba a resultar de todo aquello, porque había escenas en las que no se hablaba y todo dependía de la acción. No sé de dónde salió, solo que resultó. What have you done to it? What have you done to its eyes? La historia de Fritz Leiber, la esposa conjurada, fue llevada al cine en 1944. En ella, Lon Chaney está dividido entre 2 mujeres, una de las cuales adora a los antiguos dioses. Thick stones, jungle gods. You don't know what you're doing. I do. No se puede mostrar a Lon Chaney Jr. como en Weird Woman, escribiendo libros para universidades y cosas por el estilo. No hay quien se lo crea, resulta embarazoso. Oh, stop it. I never asked for such devotion from you, and I don't want it. Peter Wingard se encontró en la misma situación en 1962. Norman, your picture. Norman, no, not your picture. Kenzie. Norman, not your picture. Heavens. Norman, no! I want some kind of explanation. What is it, obvious? I'm a witch. Thorne Smith, creador de Sombrero de Copa, escribió la deliciosa novela La bruja reticente, llevada a la pantalla por René Clair en 1942. La relación entre la atractiva Veronica Lake y el aturdido Frederick March sentó las bases de la serie televisiva Embrujada. Oh, I'm a pretty good judge of character. I don't think you're really a bad girl.
Guess this will take longer than I planned. It's getting late. But I want you to know what I am. All right. All right, what are you? I'm a witch. Why do you look at me that way? Oh, my dress. Do you like it? I don't know. Such a shock to see you dressed. La cara más divertida de la brujería era el tema de la versión cinematográfica de 1958 de una obra de John Van Druten basada en hechos reales ocurridos en Greenwich Village, en Nueva York. I'm one. You're one what? One of the people that the book's about, and Nikki's one too. You're naive, boy, you know. They got these little trade secrets. They got them right there, close and tight. They're not. I could never get near a deal like that. You are nearer than you think. Chef, I will. I'd like to hear that again. I want to. And I'll be different from now on, I swear, I promise. I don't want you any different. Not at all. I want to be quite different. I won't stand for it. Otras películas contaban historias más duras de las artes negras en tiempos recientes. Satan, behold thy supplicants! Arise and come in, child. Enter for yet another lifetime in the Brotherhood of Satan. The Brotherhood of Satan. A demon spirit of madness and murder holds a California town in the grip of terror. My God, they're all mad. Witches. Black artisans, celebrants of the Black Mass. A story of contemporary family witchcraft in California. La mano del demonio presentaba de forma un tanto cruda el tema de los sueños eróticos y el satanismo. You really are a witch. You must become one of us first. Anything. El reparto de Witchcraft estaba encabezado por Lon Chaney Jr. en una de sus peores actuaciones. Es una de esas películas en las que encuentras ideas para una película sobre brujería. Hay ideas muy buenas y tiene un buen argumento. Where did you get that? This? We found it pinned to a window curtain in Forrester's office. It's a witch's charm. The devil doll. George Baxt escribió la opresiva Ciudad de los Muertos, también llamada El Hotel del Terror, ambientada en una aldea de Nueva Inglaterra, pero rodada en pequeños laboratorios de sonido ingleses. El Hotel del Terror fue una de mis primeras incursiones en el mundo cinematográfico de la brujería y la primera película del equipo de Milton Subotsky y Max Rosenberg, quienes más tarde conseguirían un gran éxito con antologías como La casa que destilaba sangre. Wait for the hour of 13. La palabra inglesa witchcraft proviene de una palabra celta que quería decir deformar. Quizás se refería a deformar la realidad, nunca se sabe. Los que la practican se definen como brujos. Ningún brujo que se precie se referirá a sí mismo como un hechicero. En inglés esta palabra proviene de lo que en escocés significaba rompedor de juramento o mentiroso. Así que si alguien se les presenta diciendo que es un hechicero, bueno, probablemente lo sea. Hoy en día los brujos y brujas europeos y americanos consideran su arte como una forma de mantener equilibradas las fuerzas de la naturaleza. Los escépticos desechan la brujería por ser una anomalía histórica en el mejor de los casos o inspirada por el demonio en el peor. Yo sé qué creer. Demonios.
Los demonios existen en la mente y en el alma. Los innombrables e indescriptibles miedos y deseos que se esconden en el pozo del subconsciente humano. Para entender a estos demonios, les damos nombres. Los babilonios invocaban a Astarot y Asmodeus. Los hebreos temían a Lilith y Leviatán. Los hindúes temían a Rahu y Azazal. Los de la Edad Media invocaban a Belfegor y Baphomet. En el universo ficticio de Lovecraft eran Yog-Sothoth, Hastur, el innombrable, y el más terrorífico, el gran dios Cthulhu. Estas fuerzas de la antigüedad han sido liberadas en nuestro mundo una y otra vez en el último siglo, gracias a la magia negra del cine. El diablo siempre ha sido el demonio más presente en la mitología cinematográfica. Georges Méliès encarnó a Patillas en una película de 1896, El Castillo del Diablo, seguida por El Castillo Encantado y El Laboratorio de Mefistófeles, todas en el mismo año. Incluso hace un siglo, los directores conocían las consecuencias. Griffith consiguió un efecto más sutil utilizando sombras y ayudado por Adolphe Menjou, que reveló su auténtica forma únicamente en el clímax. El papel de Rey del Infierno siempre ha atraído a un gran número de actores, todos ellos interesados en hacer un papel de malvado. Ladies and gentlemen, we present His Satanic Majesty, the Devil. Beautiful, isn't it? Fair. Trouble with you, Mr. Scratch, is that you know nothing about painting. I've never pretended to be an art expert. You could be my messenger. You'd have to go back. Up there. Tonight at midnight, you will be dead. Just how do you intend to kill me? I've no idea. I don't even know you. You must see what the Devil's Messenger has in store for you. That's good. But it isn't possible. Oh, be careful. Please don't touch. The glue is still wet. That size. 6.5. But it can't be. He spoke to me. Well, that's no reason to faint dead away. It's quite possible that he spoke to you. I mean, this is Senor Carlos. That's the Countess's husband. Maximilian's stepfather. I mean, why should you have seen him? He was here. No, don't you see? It can't be. I know he said I saw him in his casket in the chapel. In the chapel? No. You saw this dummy in the coffin. You see, it's a dress rehearsal for the funeral ceremony. Oh, by the way, I dropped it and it broke on the way here, but please don't tell the Countess. I mean, I fixed it. You can hardly tell, can you? The perfect marriage of Robert and Catherine Thorne was fulfilled by the birth of their son, Damien. But on the child's 5th birthday, something terrible happened. Look at me, Damien. It's all for you. This is not a human child. Who is he? What does he want? Where did he come from? And can he be stopped? The Omen. Uno de los demonios más memorables del cine fue Claude Rains en el clásico Mi Ángel de la Guarda. What'd he do to you? Send you up?
I was sent down, not up. Hey, this guy's a judge. I ain't muscling in on no judge's body. What difference does it make? It'll serve your purpose. And mine. Yeah. What happens when he gets up and finds I'm him? When we're through with him, he won't know a thing. Not a single solitary thing. Creo que estuve en un plató con él alguna vez. Se hacía notar. Iba al grano. En El corazón del ángel, Robert De Niro contrata a un detective para buscar a un asesino que ha vendido su alma. El investigador, Mickey Rourke, no era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de quién era su cliente. El nombre del personaje de De Niro era Lucifer. Es como hacer Hamlet, o de Jesús, o algo así. Hay muchas ideas preconcebidas. Es la típica historia de detectives, salvo que el cliente del detective resulta ser el diablo. La fuerza demoníaca viene de maravilla para enfrentarse con un héroe como un castillo de grande, como en la película italiana Hércules en el mundo embrujado. El mítico héroe encarnado por el que fuera Mr. Universo Reg Park lucha contra los demonios e incluso con el mismo señor del infierno. La idea de que yo pudiera lanzar por los aires a Reg Park solo con un golpecito de muñeca, a pesar de ser el demonio, parecía bastante absurda, y desgraciadamente ambos, Reg y yo, empezamos a reírnos, sin poder parar. No estuvo nada bien por nuestra parte. El director Mario Bava perdió la paciencia. Ya te digo que nos estábamos portando muy mal. Intentamos terminar la escena serios, pero eso sí que era un infierno. Una de las mejores películas acerca de lo sobrenatural no mostraba ni un solo demonio. He has been chosen. I've been chosen for what? What do you mean? Today I found all the pages of my desk calendar torn out after October the 22nd. I know why. He died on the 22nd. John, what's the matter? The same thing happened to my desk calendar after the 28th. We had completed the picture. Habíamos terminado la película en Inglaterra y volví bastante satisfecho con mi trabajo. Para disgusto nuestro, cuando vimos la película, el productor había metido una cosa mecánica con efectos especiales ingleses y entonces se veía un auténtico demonio andando por el bosque. Skeptical? Don't make up your mind till you see this masterpiece of macabre magic. Because, after all, evil supernatural creatures really do exist. A todos nosotros nos sorprendió muchísimo porque la historia de Oliver Onion terminaba con la frase: tal vez sería mejor no saber nada. Tardaron unas 12 horas en transformarme en un horrible demonio para Night of the Demons. Era una sesión muy larga. Llevaba lentillas, los dientes, esas cosas en la cara. Y cuando estás ahí esperando horas y horas, no resulta divertido. Podía comer, pero nadie quería comer conmigo. La vida de un demonio es muy solitaria. En la historia de Guy de Maupassant, el Orla, se describía a un demonio que podía ser o no producto de una enfermedad mental. Leave her alone. You will kill her. Oh. I can't. No. Cover your victim with this.
Wherever evil exists in the heart of man, the Horla lives. Would you like to know the secret of the Horla's mysterious power? Come then with me, and I will lead you into the dwelling place of evil itself, where you too will be possessed by the Horla. Howard Phillips Lovecraft era un inglés cuya demonología era tan elaborada como la de cualquier religión. Los demonios que se imaginaba en las historias cortas y en las novelas eran repugnantes. Pero sabía cuándo no debía describir lo indescriptible. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Me convertí en un fanático de Lovecraft. Y me convertí en un fanático porque es como decía Ramsey Campbell. Lovecraft es un maestro técnico. En las historias que escribió te mantenía en tensión hasta la última frase. Te producía un escalofrío final y te dejaba a oscuras sin saber cómo acababa todo. Lovecraft murió en 1937. En mi colección tengo un facsímil de una carta que escribió en 1935. Es una de mis más preciadas piezas de coleccionista. Se puede deducir de ella una mano muy precisa, escritura menuda. Sacad vuestras propias conclusiones. Según él mismo, su dirección es una cueva llena de huesos, y el momento en el que escribió la carta es la hora de los chirridos y los crujidos. Y si la memoria no me falla, porque desafortunadamente la carta original ha desaparecido, creo que firma como atentamente el que está junto al pilón hundido. AIP quería que hiciera más películas de terror porque funcionaban comercialmente. Yo dije, bueno, me gusta mucho Lovecraft, que puede que no sea tan bueno como Poe, pero sigue siendo un gran escritor. Dejadme hacer una de las historias de Lovecraft. Eso hice. En ella se hacía referencia a un palacio embrujado. Poe había escrito un poema llamado El Palacio Embrujado, así que cambiaron el título y la llamaron The Haunted Palace. Creo que lo primero que hizo fue The Haunted Palace. Roger le dio para trabajar el poco dinero en efectivo que tenía. Y a mí esto me puso muy nerviosa. Le acompañé y grabamos toda la música en 3 horas, un tiempo récord. Volvimos y Roger alucinó. Estaba entusiasmado. Lo que yo intentaba hacer era mostrarlo todo con una iluminación especial y con una composición en primer plano, como para que el público coja la idea, pero no vea nada con claridad. The Haunted Palace es uno de los ejemplos más claros de esta teoría. En El monstruo del terror, también conocida como Muere, monstruo, muere, se usó la historia de Lovecraft Color Out of Space como fuente de inspiración. El mismo relato se usó 2 décadas más tarde para La maldición. El que fuera director artístico Daniel Haller, que dirigió a Karloff, hizo 4 años más tarde una versión algo más próxima a la fuente original. The Dunwich Horror, based on H.P. Lovecraft's terrifying tale of those who explore the unspeakable. Yeah. Sata. She invites it. You're one of us now. The devil is not exactly noted for his sense of humor.
the Crimson Cult. In Dead of Winter. A finales del invierno de 1968, Boris hizo su última película en Gran Bretaña. Todas las reservas que yo pudiera tener sobre el guión se quedaron por el camino. Quería actuar con Boris una vez más. La película no tenía un reparto excelente. Al final se revelaba que Barbara Steele y yo éramos la misma persona. But we all know the subconscious mind can play strange, sometimes terrifying tricks. The living bridge between this world and the unknown. Do you believe in evil? As an idea. Do you believe in the power of darkness? As a superstition. Now there you are wrong. The power of darkness is more than just a superstition. It is a living force which can be tapped at any given moment of the night. Recuerdo que Tony Haynes me llamó y me dijo, Jimmy, tienes que hacer esto muy bien porque no creo que esté funcionando. No me gusta. Puede que él lo niegue, pero estoy seguro de que me lo dijo. Y añadió, vente al plató si quieres y ves cómo van las cosas. Así que fui. Me pareció que todo iba estupendamente. Estaba muy equivocado en su juicio. My God, the goat of Mendes, the devil himself, once breaks into the circle. If we once catch sight of his face. Remake. ¿Alguna versión? Al igual que Lovecraft, Clive Barker ha creado a través de los libros y las películas un mundo demoníaco único en su tiempo. You can't go down there! Clive Barker, creator of Hellraiser, brings you a reason to really be afraid of the dark. Creo que una de las cosas interesantes de Hellraiser y una de las cosas que los fans disfrutan más es que aunque la palabra infierno aparezca desde el principio en el título original, realmente no se sugiere que estemos tratando con el infierno de la tradición judeocristiana. Y en realidad no se sugiere que Pinhead y sus cenobitas sean demonios de Satán. Es una mitología o una teología o una demonología autogenerada y autosuficiente, supongo. Parte de la estética de los cenobitas consiste en una especie de oscura elegancia. Pero queríamos que ella fuera además sexy de algún modo. Me encanta ocuparme de cada detalle de imagen, pero ese era el trabajo de Gary Tunnicliffe de Image Animation. Nos trajo un diseño. El director italiano Dario Argento exorcizaba a sus propios demonios poniéndolos en una película y enviándolos a un mundo aterrorizado. Es un hombre muy agradable. Trabaja exactamente como Louis Benwell. Habla con el guionista y le describe sus sueños. El guionista los apunta y así durante un mes o dos hasta contar con una serie de sueños que luego se enlazan para hacer una historia. You can run from Suspiria. El demonio de Pesadilla en Elm Street salía del oscuro pozo que es el subconsciente y aparecía en los sueños, provocando una respuesta positiva por parte del público más joven. Era lo arquetípico y lo engañoso, lo poderoso, entrando en la mente mientras ésta duerme, como los íncubos clásicos. Además tenía un nombre, Freddy Krueger.
El demonio que vivía dentro de la joven Linda Blair se llamaba Pazuzu, aunque el psicólogo jesuita Jason Miller daba por hecho que era solo un producto de la imaginación de la niña. There are no experts. You probably know as much about possession as most priests. Look, your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself. Los demonios se caracterizan por evadir la verdad. Take me! Come into me! Take me! Los productores, con ojo para las ventas más que con buen gusto, hicieron películas similares, aunque extravagantes, dirigidas a un público menos perspicaz. Oh, God! Oh, God, help me! En Italia, el director Mario Bava buscaba un estilo más visual, lo que no es de sorprender ya que también era un experto cámara. Cuando se estrenó El Exorcista, los más impresionables declararon estar poseídos. Algunos, bien intencionados, se pasaron horas exorcizándolos. Después de La Profecía de 1976, muchos confesaron ser el anticristo. Después de Poltergeist en 1982, había familias que afirmaban que los demonios habían invadido sus casas. Estas personas no están tan locas como podría parecer a simple vista. Los demonios a los que temen son muy reales. Están tan cerca como el cine o la televisión, o en lo más recóndito de la mente humana.